Hola, soy Estela Camisay, de tercer año de psicopedagogía. En esta oportunidad voy a hablar sobre la dislexia, qué es la dislexia, sus causas, sus características, tipos de dislexia y en referencia a la intervención psicopedagógica en niños con dislexia. ¿Qué es la dislexia? La dislexia es un tipo de trastorno del aprendizaje, como la disgrafía, la disortografía, la dispraxia, la discalculia y la disfasia. Un niño con un trastorno del aprendizaje tiene problemas para procesar las palabras y o los números. La dislexia es el término que se usa cuando un niño tiene dificultades para aprender a leer, a pesar de ser inteligente y de querer aprender. Es la alteración de la capacidad de leer por la que se confunde o se altera el orden de las letras, las sílabas o las palabras. No es una enfermedad, se trata de una afección hereditaria que se suele dar por familias. La gente con dislexia no es tonta ni holgazana. La mayoría tiene una inteligencia normal y se esfuerza mucho por superar sus problemas de aprendizaje. Implica una dificultad de origen neurológico que afecta al aprendizaje, dificultando la lectura, la escritura y en general la decodificación fluida de cualquier símbolo del lenguaje, que son los principales síntomas de la dislexia. La mayoría de los niños inician el aprendizaje de la lectoescritura al percibir que las palabras están formadas por los sonidos del habla, lo que recibe el nombre de conciencia fonológica. Luego, al conectar esos sonidos con las letras del abecedario, en correspondencia entre fonema y grafema, aprenden a combinar esos sonidos y letras para formar palabras y acaban reconociendo de forma automática las palabras que han visto muchas veces. ¿Qué ocurre en la dislexia? Afecta la decodificación. Se da la dificultad para leer a raíz de problemas para identificar los sonidos del habla y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras. Afecta zonas del cerebro que procesan el lenguaje, presentando problemas tanto de conciencia fonológica como para establecer correspondencias entre grafemas y fonemas. Por este motivo, la lectura no se acaba convirtiendo en un proceso automático, sino que sigue siendo una tarea lenta y que requiere un gran esfuerzo. Afecta el aprendizaje. Cuando el niño encuentra dificultades en los primeros pasos del aprendizaje de la lectura, está destinado a tener problemas de comprensión y lo más probable es que a esto le siga la frustración. Una suposición habitual consiste en creer que la dislexia implica invertir el orden de las letras dentro de las palabras. Por ejemplo, leer Eva en vez de ave. Este tipo de problemas puede formar parte de la dislexia, pero las inversiones son muy habituales hasta el primer o segundo curso de primaria en todos los niños, no solo en los que tienen dislexia. Los principales problemas de los niños con dislexia son los que afectan a la conciencia fonológica, la correspondencia fonema-grafema y el reconocimiento rápido de las palabras. Las características de la dislexia pueden presentarse de formas diversas y los síntomas pueden variar de un niño a otro, incluso en un mismo día, y evolucionan a medida que los niños crecen. Algunas características, síntomas de la dislexia son los siguientes: dificultades en las funciones ejecutivas, síntomas en el lenguaje y comunicación, síntomas en la lectura, síntomas en la escritura, síntomas en la coordinación motora y orientación espacial, síntomas asociados a la comprensión del tiempo,
dislexia numérica o discalculia, y síntomas relacionados con la capacidad de socialización. Tipos de dislexia. La sintomatología que presenta suele ser común. Existen diferentes tipos y se desarrollan de forma muy dispar según el niño al que le afecte. Dislexia adquirida. Aparece a causa de una lesión cerebral. Dislexia evolutiva. Es la más frecuente en el ámbito escolar. No hay una lesión cerebral que la haya producido. Dislexia fonológica. Se trata del mal funcionamiento de la ruta fonológica. El niño hace una lectura visual y deduce en lugar de leer. Por ejemplo, puede leer casa en vez de caso. Los niños con este tipo de dislexia pueden leer palabras familiares, pero les resulta difícil leer palabras desconocidas, palabras largas o pseudopalabras. Dislexia superficial. El trastorno se encuentra en el funcionamiento visual. Leen utilizando la ruta fonológica. Los niños que las padecen no tendrán problema a la hora de leer palabras regulares, pero sí a la hora de leer palabras irregulares, por ejemplo, del inglés. Asimismo, la velocidad lectora de estos disminuye cuando aumenta la longitud de la palabra. Cometen errores de omisión, adición o sustitución de letras y suelen confundir palabras homófonas. Dislexia mixta o profunda. Están dañados los dos procesos de lectura, el fonológico y el visual. Esto provoca que se cometan errores semánticos. Ahora vamos a hablar de la intervención psicopedagógica. El diagnóstico de dislexia se debe hacer mediante pruebas de los procesos cognitivos y conductuales para comprobar la existencia o no de los síntomas que la configuran, dentro de los parámetros del DSM-4. Se realiza una batería de pruebas como por ejemplo el WIS-4 y el PROLEC-R. Estas pruebas tienen una doble función. Por un lado, descartan que existan otras patologías preexistentes de salud u otros trastornos que pueden ser la causa de los problemas con la lectura y la escritura, y por otro lado, permiten conocer con pruebas específicas sobre dislexia si la persona evaluada cumple con los criterios para el diagnóstico de esta dificultad específica de aprendizaje. El tratamiento más eficaz comienza por la detección temprana. Se aplica un programa de intervención personalizado. Con esto, el niño tendrá más probabilidades de desarrollar estrategias de pensamientos alternativos, que le permitirán adaptarse al sistema de aprendizaje y al nivel escolar del resto de los niños. Dentro de su tratamiento de dislexia se realizará un programa de estimulación cognitiva. El tratamiento que podemos seguir con estos niños se basa en la paciencia y en la fuerza de voluntad. Debemos conocer los puntos fuertes del niño y destacarlo, ya que también pueden padecer problemas emocionales y de autoestima. Debemos trabajar en conjunto familias y docentes. Organizar juntas con los padres para monitorear su progreso y desarrollar estrategias que tomen en cuenta sus fortalezas y debilidades específicas. Cada niño es diferente y la manera en que afecta la dislexia a cada uno también lo es. Los padres pueden ser el mejor aliado del docente y proporcionar información valiosa
para asegurarse de que el método didáctico aplicado funciona o si necesita ajustes. Es importante recordar que la dislexia no es solamente un problema de aprendizaje, también puede causar complicaciones con un alto nivel de estrés y baja autoestima en los niños. Esta situación afecta tanto su desarrollo escolar como el personal. Antes de cualquier método, los elementos indispensables para ayudar a un alumno con dislexia es ir más allá de su dificultad. Son las conversaciones sensibles, la empatía y la constancia. Solo así tendrán las mismas oportunidades que todos los demás en el salón de clase y fuera de este. Como estrategias, debemos establecer un plan de objetivos adaptados a cada caso. En estos objetivos deben quedar especificadas metas realistas y asumibles para el alumno. Debemos establecer un hábito de lectura diario. Se recomienda que sea de una temática de interés para el niño. Debemos flexibilizar la corrección ortográfica, dando prioridad al trabajo de 3 o 4 normas ortográficas hasta su dominio para ir añadiendo otras nuevas. Las consignas, enunciados y peticiones deben ser breves. Utilizar frases cortas usando soporte visual. Debemos realizar una planificación de actividades, exámenes con antelación. De este modo, podrá organizar su tiempo de estudios dosificando su trabajo para evitar la sensación de sentirse desbordado. Debemos reforzar positivamente el esfuerzo y enfatizar su autoestima a la hora de realizar sus tareas. Transmitir la idea al alumno de su potencial capacidad de aprendizaje.